Shalom, queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a reflexionar un poco acerca de la actualidad, el horrible pogrom del 7 de octubre que ocurrió en Israel a manos de terroristas y sus aliados. Vamos a ver cómo eso está reflejado en la parashá de esta semana, la parashá Balak. En breve, mientras el pueblo de Israel hace su vida, luego de haber transcurrido batallas y vencido y hacer tratados de paz y estar en camino a hacer paz con otras personas, cuando se estaba estableciendo una determinada unidad en el pueblo judío, un rey, el rey llamado Balak, el que le da nombre a la parashá, el rey de Moab, decide que quiere exterminar a los judíos. En vez de tratarse de un rey que quiere dialogar, de sentarse a una mesa de negociación, de proponer, no, él decide atacar por la espalda. Y se da cuenta que su enemigo, así declarado por él mismo, su enemigo, porque los judíos no tenían ni ninguna intención de destruirlo, ni de atacarlo, ni nada, su enemigo tiene una fuerza que va más allá de lo material, si tiene tanques, aviones, el Mossad o lo que sea. Se da cuenta que hay una fuerza espiritual detrás. Por lo tanto, Balak intenta por la espalda atacar a los judíos y debilitarlos. ¿Cómo lo quiere lograr? A través de maldiciones. Para eso contrata a Bilam, un brujo muy poderoso, muy capaz. Y es este brujo el que está encargado de encontrar el momento en que Dios se pone en su estado de juicio cada día, a juzgar con severidad y hacer lo necesario para que Dios vea los puntos débiles del pueblo judío y ahí atacarlo con maldiciones. Con esas maldiciones iba a lograr debilitar al pueblo y entonces el rey Balak, junto con sus asociados, gente indigna que se asocian para hacer el mal, con eso iban a atacar al pueblo judío y destruirlos. Hay mucho de la historia que no viene al caso porque no es el tema de este video. Tienen otros videos de la Parashá Balak, montón de textos en serjudíos.com que recomiendo que los vean. Lo que sí ocurre es que, como el pueblo judío en ese momento, a pesar de haber pasado por un montón de dificultades anteriormente y desuniones y maltratos dentro del propio pueblo, se consigue que en ese instante justo el pueblo esté unido. En vez de estar en rencillas, viendo quién tiene la razón, haciendo manifestaciones de odio, tratando de, en vez de luchar por el poder de manera democrática, noble, tratando de que el otro sea destruido dentro del propio pueblo, cosas que pasaron antes, pasaron después y siguen pasando en la actualidad. Justo en ese momento que fue contratado el brujo Milam, el pueblo de Israel mantenía cierta unidad. Entonces, ahí no había capacidad para que el brujo maldijera. Es la unidad lo que permite la supervivencia, junto con la ayuda de Dios, su bendición, junto con estar preparados, estar listos para la guerra, etcétera. Pero cuando de adentro estamos carcomiéndonos por motivos egoístas, los de afuera se aprovechan. Eso pasó en la época del primer templo, pasó en la época del segundo templo, especialmente ahí, el odio gratuito entre los hermanos, y ya pronto empieza las 3 semanas de duelo, que recuerdas precisamente eso, como las desavenencias internas, como cuando no logramos unirnos, los de afuera se aprovechan. Y acá es un vivo caso de lo que pasó el 7 de octubre, donde el brujo viene a atacar el 7 de octubre y lo logra. ¿Por qué? Porque los que lo contrataron usaron mucha plata, muchas estrategias, se aliaron con otros, hicieron todo lo que tenían que hacer para lograr tener éxito en sus ataques. Y el pueblo de Israel, en este caso, en lugar de estar unido, en lugar de estar atentos a convivir en paz, a construir shalom, a seguir construyendo shalom como, con los vecinos, como se venía haciendo y como se estuvo a punto de firmar tratados con Arabia Saudita, y hubiera sido una época maravillosa si eso hubiera ocurrido en ese momento. Bueno, por una parte, se durmieron en los laureles, quiere decir que dejaron de estar atentos, parece. No se sabe muy bien cómo fue posible ese tremendo error del 7 de octubre que costó tanto y sigue costando. Ese error o errores múltiples que llevaron a horrores varios, horrores que fueron planificados, pensados, meditados, se gastó miles de millones de dólares para lograrlo por parte del enemigo. Se tiene un montón de aliados de ese enemigo, sea gente que dicen pregonar la paz y preocuparse por derechos humanos, o potencias como Irán, que usando sus recursos liberados por Estados Unidos hace unos años, compra terroristas, compra gente, milicias, tiene terroristas dentro de los medios masivos de desinformación que hacen terrorismo de palabra con falsas informaciones, etcétera. Por lo tanto, el 7 de octubre fuimos testigos, algunos por desgracia vivenciales, otros por desgracia de lo lejos, todos desgraciados. Fuimos víctimas de un ataque brutal y devastador en Israel que tiene sus consecuencias aún hoy en día. ¿Cuánto pasó? Octubre, julio, 8 meses, 9 meses ya pasaron.
noviembre, 8 meses. En medio del horror y la pérdida vimos también la manifestación del espíritu indomable de nuestro pueblo, lo que nos permitió ir sorteando dificultades a lo largo de tantos milenios que existimos y vivimos en la tierra de Israel. Sin embargo, esta tragedia también nos recuerda que en momentos de aparente paz debemos estar vigilantes y unidos. Vigilantes de nosotros mismos, de no provocarnos a cosas odiosas y también unidos, vuelvo a decir, a través de medios democráticos, de votaciones, de desavenencias, pero siempre dentro del respeto, no con manifestaciones suicidas, en definitiva, o hacer intervenir a terceros para querer lograr logros políticos personales o de ciertos partidos o ideologías, etcétera. No podemos permitirnos que las diferencias internas nos debiliten cuando enfrentamos enemigos que buscan nuestra destrucción, y ellos no vienen de frente, sino que hicieron como Balak y Bilam, y lo hicieron y lo demostraron que lo pueden hacer. El 7 de octubre vinieron por detrás buscando la maldición y en este caso lograron hacer impacto y fue terrible y sigue siendo terrible y habría que lograr conseguir la paz de alguna manera y que todos esos que están con el cerebro lavado y siguen manifestando su apoyo a los que odian, a los verdaderos genocidas, que son los de Hamas y todos sus aliados y todos los que lo apoyan, no, esta gente está con su cerebro lavado y apoyan a ellos, a los terroristas, y tratan de manera indigna a los judíos e Israel. Por lo tanto, la historia de Balak nos enseña que aunque Dios nos protege de muchas maneras, y un montón de veces, como en el caso de la historia del brujo Bilam, ni nos enteramos porque el pueblo estaba haciendo lo suyo, ni se enteró que había un brujo tratando de lograr la destrucción del pueblo. Así que Dios nos protege de inmensas y diversas maneras, pero nuestra unidad es crucial, hacer nuestra parte de la manera que corresponde. Debemos recordar que nuestras disputas internas pueden abrir la puerta, y de hecho lo hacen, a nuestros enemigos. En estos tiempos, más que nunca, más que todos los años anteriores, debemos mantenernos juntos, resolver las diferencias que tenemos con amor y respeto, y fortalecer nuestros lazos comunitarios, familiares, sociales, que se pueda reconocer que el pueblo de Israel realmente es unido, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea sin ideología, sea gente que respeta las mitzvot más o menos, sea gente que cree más o menos en las historias de la Torá, porque tenemos que reflexionar sobre lo ocurrido y comprometernos a trabajar por la unidad, porque si no, la tragedia del 7 de octubre se continúa y puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y es algo que no queremos que ocurra. Es un dolor, una pena tremenda. La gente que murió, la gente que sufrió otras cosas inenarrables, la gente que sigue secuestrada, aquellos que murieron dentro de esta esclavitud, de este cautiverio, y toda la gente que ahora está desplazada, la gente que no puede estar en paz en su hogar, todos los que están traumados por los incidentes, todo el desbarajuste económico y social que está ocurriendo en Israel y en el mundo también, con gente que sigue, como les digo, apoyando a estos asesinos genocidas de Hamas y sus aliados, y tratan de genocida a Israel. Que la tragedia del 7 de octubre, de ese fatídico Simchat Torah, nos recuerda la importancia de la cohesión y el apoyo mutuo. Solo así podemos enfrentar cualquier amenaza y salir fortalecidos. Dios hace su parte, pero también quiere que hagamos la nuestra. Y no es solamente tener un ejército poderoso, que está muy bien, y tener un Mossad poderoso, y un Shin Bet poderoso, y otros organismos de defensa y protección. Eso es excelente, es parte de la tarea que tenemos que hacer. Pero está también la tarea espiritual, la tarea moral, la tarea social, de lograr que nuestros caminos sean de ética, para que ninguna maldición entre, para que la unidad forme una verdadera coraza contra los que nos quieren atacar en Israel o en el mundo. Así que la Parashá Balak me parece que es una de las más actuales, más auténticamente del siglo XXI que podemos tener presentes. Aprendamos de esta historia y aprendamos que si seguimos debilitándonos entre nosotros, los únicos que van a ganar son los enemigos. De mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones.